Hola, continuando con el tercer video, antes de programar el botón añadir, vamos a diseñar la pestaña cuenta, que está vacía. Le hice clic y como vemos está vacía. Entonces lo que vamos a hacer primero es agregar un JTable. Lo buscamos en esta parte y listo. Lo pongo acá y lo redimensiono para que se adapte al panel de la pestaña. Lo ubico dentro de la pestaña y ya tengo mi JTable ahí. Listo. Ahora voy a quitarle sus columnas y sus celdas porque lo voy a insertar por código. Entonces me voy a sus propiedades, luego en model y le pongo en la opción de fila 0 y en la opción de columna también 0 para quitarle todo. Le doy OK y luego en close. Listo. Voy a agregar ahora un pequeño panel que está en el grupo Swing Container. Le hago clic en panel y listo. Este panel lo voy a dejar acá. Y lo que voy a hacer en este panel es, o mejor dicho, le voy a poner un color de fondo a este panel. Me voy a sus propiedades del panel, clic en background y luego le voy a dar un color negro. Voy a escoger esto y le doy OK. Listo. ¿Qué es lo que va a contener este pequeño panel? Este pequeño panel lo que va a contener son 3 botones. Lo voy a agregar. Este botón de acá le voy a poner un nombre llamado calcular. Ahora vamos a agregar el segundo botón. Y este segundo botón le voy a poner con el nombre eliminar. Y por último un tercer botón en este panel con el nombre salir. Listo. Ahora lo que necesito es agregar un JLabel que va a ir en esta parte de aquí. Y este JLabel me va a mostrar el resultado total de lo que va a salir en la cuenta de esta tabla de aquí. Entonces lo que voy a hacer aquí primeramente es darle un formato. Le voy a dar un borde con un título. Le voy seleccionando el JLabel 3, me voy a sus propiedades y luego me voy a la opción, o mejor dicho a la propiedad border. Le hago clic en border y voy a la opción title border. Me aparecen una serie de propiedades donde que voy a configurar lo siguiente. Primero le voy a dar un título, porque es un borde con título. Entonces le voy a escribir acá total. Y en esta parte de acá le voy a dar un color a mi texto, que sea de color rojo, red. Y una fuente, que sea bold, con un tamaño de 18. Y que el tipo de texto sea verdad. Listo, le doy OK. Listo, terminada esa parte le damos OK. Y como pueden ver acá está configurado, lo voy a engrandar un poco. Listo. Ahora esta parte que dice JLabel 3 lo voy a borrar. Simplemente le hago clic derecho, Edit Text y lo borro con la tecla Backspace. Luego Enter y listo. Ahora le voy a dar un color de fondo a este label para que se note mejor. Seleccionando ese JLabel, me voy a la propiedad donde que dice Background y luego le voy a dar un color. Ustedes eligen el color que quieran. Yo le voy a dar este color de aquí. Luego le doy en OK. Y como pueden ver, no ha cambiado el color del fondo. Y esto es debido a que tenemos que darle una opacidad. Esta opacidad la encontramos en su propiedad opaque. Seleccionando el JLabel, no olvidar. Busca su propiedad opaque, que es esta parte de acá. Y lo tienes que chequear. Si lo chequeas, va a aparecer su color de fondo que le has dado tú. Entonces, le damos un check y listo. Aquí está el color de fondo. Ahora lo que voy a hacer es darle un color a este entorno que está acá. Simplemente selecciono en una parte vacía de esta parte de la pestaña. Le hago un clic acá y me voy a sus propiedades. Si se dan cuenta, este objeto se llama JPanel2. Entonces me voy a sus propiedades y le voy a dar un color de fondo.
en la opción background le hago clic y ustedes eligen el color que quieran. Yo voy a elegir este color y le doy un OK. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es declarar un modelo para este JTable de aquí, como hicimos en el anterior JTable. Entonces me dirijo a la pestaña Source y antes del constructor me ubico, es esta parte de acá, y acá voy a declarar un modelo para mi tabla. Entonces voy a escribir default table model y voy a escribir acá modelo 2 igual new default table model. Listo. Ahora voy a declarar una variable string array para mi columna de este modelo. Y escribo string con nombre col. No olvidar que es un string array, así que tienen que ponerle los corchetes. Y luego le doy igual. Y entre llaves voy a darle sus valores. Entre comillas voy a poner, por ejemplo, nombre como nombre de columna. Segundo valor de la columna va a ser precio. Tercer valor de la columna va a ser cantidad. Y cuarto valor de la columna va a ser total. Listo. Le doy un punto y coma aquí. Ahora lo que vamos a hacer aquí es hacer que mi modelo 2 con ese nombre, se una a mi JTable que he ingresado en la segunda pestaña. Entonces para eso me voy a la pestaña Design, le hago clic a mi JTable, no olviden que es de la pestaña Cuenta, entonces le hago clic a mi JTable y le hago clic derecho de ahí. Me voy a la opción de propiedades y en esta parte de acá le hago clic en Model. Me voy luego aquí y le hago clic en Custom Code. En esta parte de acá, como yo a mi modelo le di el nombre de modelo 2, le voy a poner modelo 2 y listo, ya hice con esto que se una a mi JTable. Entonces le doy OK, luego Close y ya tenemos listo configurado nuestro JTable. Ahora lo que voy a hacer es irme a la pestaña búsqueda de mi aplicación, le hago clic ahí y lo que voy a hacer es programar mi botón añadir. Le hago doble clic para entrar a su evento, voy a borrar el comentario y lo que me va a hacer este botón es lo siguiente. Es los datos, por ejemplo, lo voy a ejecutar para explicarlo mejor. Por ejemplo, si yo selecciono esta fila de aquí y al hacer clic en este botón añadir, lo que va a hacer es añadirle automáticamente dentro de mi pestaña cuenta a este JTable. Cuando yo haga clic en añadir, automáticamente al hacer clic en mi pestaña cuenta, en mi JTable ya van a estar esos dos datos, que es el nombre del producto y el precio. Ahora vamos a hacerlo, lo cierro, y para eso lo que necesito, primero voy a entrar a mi botón añadir, en su evento. Lo que voy a hacer es declarar una variable string array, donde que voy a poner datos, igual que entre llaves. Entonces voy a explicarlo ejecutando este programa primero, lo voy a poner en comentario para que pueda ejecutar si no me interrumpa. Entonces la variable string array que yo declaré, lo que va a hacer es capturarme los valores de la fila que yo seleccione en esta tabla. Si yo selecciono, por ejemplo, bismutol, tanto bismutol como el valor que es 1.20, estos dos valores se van a agregar en esta variable string array, que es esta parte de acá. Esta variable string array es lo que va a contener esos valores que yo seleccioné de la fila. Entonces le voy a quitar el comentario para continuar con el código. Y entonces lo que voy a hacer acá es capturar esos valores. ¿Y cómo lo hago? De la siguiente manera. Como mi tabla de mi diseño de acá tiene el nombre de JTable1, entonces yo voy a usar uno de sus métodos que me va a permitir capturar ese valor de la fila que yo seleccione. Me voy al código y voy a escribir acá JTable1
punto getValueAdd. Entonces, este método acá me va a capturar el valor que intercede entre la fila y columna. Entonces, la fila que yo voy a poner acá como número de fila, va a ser un método llamado JTable1, seguimos con mi JTable1, punto getSelectedRow. Le puse getSelectedRow a la JTable1 porque me va a capturar el número de filas que yo seleccioné en ese JTable1. Entonces, por eso yo necesito ese método ahí. Y ahora acá, como necesito un número de columna, y lo que yo voy acá a darle es el primer valor de la primera columna, que es el de la columna nombre. La columna nombre es de la primera columna, entonces le voy a dar como número 0 para que me capture de esa primera columna. Entonces, el valor que intercede de la fila que yo seleccione, por medio de este método me devuelve la fila que yo seleccione, este método de aquí, con la columna 0, ese valor que intercede me va a capturar este JTable1 y se va a almacenar en esto de acá, en este primer valor. Entonces este es el primer valor que me captura aquí. Entonces lo que voy a hacer es darle una coma acá para capturar un segundo valor para mi string array datos. Y lo que va a hacer es el mismo método de aquí, pero le voy a cambiar el número de columna. Entonces lo voy a copiar y después de mi coma le hago control V para copiarlo. Y de ahí solamente cambio este valor de acá, el número de columna, que ahora me va a capturar el de la columna precio. Nada más. Entonces le voy a poner un punto y coma al final. Y no olvidar que estos dos valores que he capturado con este método me devuelve de tipo object. Y recuerden que este string array es de tipo string. Entonces lo que tengo que hacer es convertirlo a string. Acá, antes de la coma, darle un punto to string. Listo. Ahora me voy al otro JTable1, su método getValueAdd. Entonces, donde que termine ese método getValueAdd, le pongo punto to string. Listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a seguir aquí? Como ya tenemos nuestro variable de columna ya declarada, que está en esta parte de aquí, esta parte de acá, ya declaré mi columna para mi modelo, y ahora también ya tengo mi fila para mi modelo, y que se va a unir a mi tabla, a mi nueva tabla que he creado. Entonces, esta parte de acá es mi fila de datos para mi tabla. Y lo que voy a hacer es usar un método de mi modelo 2 que declaré, y voy a escribir el siguiente método. Entonces, modelo 2.addRow. Este método modelo 2.addRow lo que me va a permitir es capturar una variable de string array, y que esa variable string array lo que va a contener es una fila de datos. Entonces, lo que yo le puse acá es la variable datos dentro del addRow, que justamente es esta parte de acá, esta variable datos, y que contiene dos valores justamente, que es el de la fila que yo seleccioné de mi JTable1, que es el nombre y el precio, ¿no? Entonces, ahora lo que me faltó hacer acá también es, cuando yo declaré mi variable string array para mi columna de mi modelo, no hice ningún método de mi modelo 2 que una mi columna para mi modelo 2. Por ejemplo, esta variable string array que declaré tiene que pertenecer a la columna de mi modelo, pero este modelo 2 no hice ningún método para que se una a esta variable string array. Entonces, lo que voy a hacer es irme dentro del constructor, aquí, antes que termine. Entonces, una vez ubicado dentro de mi constructor, lo que voy a hacer es escribir el siguiente método de mi modelo 2. Escribo modelo 2 punto set column identifier. Entonces, lo que va a hacer este método es lo siguiente. Va a atrapar mi variable call, que le puse los valores respectivos, que son 4 valores: nombre, precio, cantidad y total, esta parte de acá, y lo va a unir a mi columna de mi tabla, de la tabla que yo añadí como nuevo, ¿no? Una vez terminado esto, ya tenemos configurados los datos de nuestra tabla, de nuestra nueva tabla que hemos agregado a la pestaña cuenta, y ahora lo vamos a probar para que funcione. Entonces, si yo le hago clic, por ejemplo, en mejorar, y luego le hago clic en el botón añadir, lo que está haciendo ahorita ahí es capturarme en esta variable datos, que es de tipo string array, los valores que yo seleccioné. Entonces, lo que está haciendo en ese momento es capturarme los valores de la fila que seleccioné en esta variable datos, por medio del método getValueAdd. Y después lo que va a hacer es añadir una fila a mi modelo 2.
este datos de acá, con el método addRow, lo que va a hacer es añadir esa fila de datos a mi modelo 2. Entonces, mi tabla automáticamente va a contener esos datos de esa fila. Ahora, lo vamos a probar yendo a la pestaña Cuentas, donde que van a estar todos esos datos. Como pueden ver, acá están mis columnas y mis datos de la fila que seleccioné, mejorar y 1.50. Como pueden ver, eso ha sido para añadir. Ahora lo que nos toca hacer es hacer que cuando yo presione el botón calcular, me calcule el total aquí del precio por la cantidad que yo ingrese, dándole doble clic y dándole acá un valor. Si yo ingreso 2, me tiene que devolver 3.0, ¿no? Si está en decimales. Entonces, cuando yo le haga clic en este botón calcular, me tiene que sacar el total del precio por la cantidad. Y automáticamente también me tiene que sacar el total aquí, que es la cantidad de esta columna total. Mejor dicho, que es el total de la columna que se llama total. Entonces, vamos a hacerlo de una vez. Entonces me dirijo a la pestaña cuenta, luego le hago doble clic en mi botón calcular, borro el comentario. Entonces lo que yo necesito acá es declarar dos variables que me capturen dos valores. Esos valores son los que están en esta parte de acá, lo voy a ejecutar para probarlo. Por ejemplo, voy a seleccionar el botón, añadir, y me voy a la pestaña cuenta. Entonces le voy a poner acá cantidad 2, por ejemplo, 3, por ejemplo, enter y listo. Entonces, yo voy a declarar dos variables que me capturen el precio y la cantidad. Imaginemos que tenemos tres filas de datos. Entonces, lo que me va a capturar en sí va a ser el precio y la cantidad de la fila que yo seleccione. Entonces, voy a cerrar mi aplicación y me voy dentro del y me voy dentro del botón calcular y me voy al evento del botón calcular. Listo. Entonces, lo que yo voy a escribir acá dentro del evento botón calcular, dándole doble clic entre el evento, no olvidar eso. Entonces lo que voy a hacer acá es declarar dos variables de tipo double. Uno que sea precio. Y entonces una vez declaradas mis dos variables, lo que voy a hacer es declarar un for. ¿Y qué es lo que va a hacer este for? Como bien deben saber, este for lo que hace es ejecutar una cantidad de veces las instrucciones que están dentro de este for. Entonces, esa cantidad de veces que va a ejecutarse lo voy a dar yo, pero primero, al escribir for, dentro de sus paréntesis, lo que voy a hacer es escribir tres parámetros. El primer parámetro es esta parte de acá, donde que estoy diciéndole, o mejor dicho, donde que estoy declarando una variable i de tipo int, y que va a ser igual a 0. Y luego le voy a dar un punto y coma para apartarme de este primer parámetro, y escribir el segundo parámetro, que va a ser una condición. Esta condición va a ser lo siguiente, donde que i es menor, no a 10, sino acá va a ser menor a la cantidad de filas que contiene mi JTable2. ¿Y cómo sé yo cuántas filas va a tener mi JTable2? De la siguiente manera, escribo JTable2 .getRowCount. Entonces con esto yo sé ya cuántas filas va a tener mi JTable2, ya que el método getRowCount me devuelve la cantidad de filas que contiene mi JTable2. Entonces una vez tenida esta condición, cierro con punto y coma y voy a mi tercer parámetro a digitar el i++. Este i++ va a ser una sumatoria, donde que i, que vale 0, me va a sumar más 1. Entonces, valdría 1, una vez que llegue este parámetro. Entonces, ¿cómo inicia todo este for? Inicia de este primer parámetro, donde que le voy a poner ahí con un valor inicial a 0. Una vez que ya tenga este ahí un valor inicial a 0, me dirijo al segundo parámetro, donde que si cumple la condición que está en esta parte del segundo parámetro, que dice que si i es menor que la cantidad de filas de mi JTable2, va a entrar dentro del for. Si i es 0 y mi JTable2 tuviera 3 filas, entonces sí cumple la condición. Entonces entra dentro de mi for y ejecuta las instrucciones que hay dentro de mi for. En este momento no hay nada, pero lo vamos a poner en un momento. Pero imaginemos que lo tuviera.
Entonces ejecuta esas instrucciones. Una vez que termine de ejecutarse esas instrucciones, se dirige al tercer parámetro donde que i va a valer i más 1. Eso quiere decir que si i vale 0, i más 1 sería ahora 1. Entonces se dirige a al segundo parámetro donde que verifica la condición. Si este i que vale 1 es menor que la cantidad de filas de mi JTable2, entra nuevamente. Como mi JTable2 imaginamos que tuviera 3, entra nuevamente. Entonces se ejecuta otra vez la instrucción y se dirige así al tercer parámetro y sucesivamente, ¿no? Hasta que, por ejemplo, que i valga 3. Si vale 3, va la condición, y como mi JTable2 tiene 3 filas nada más, lo que va a hacer es i, que vale 3, es menor que la cantidad de filas de mi JTable2, y es 3, entonces ya no cumple la condición, porque no es menor, sino es igual. Entonces al no cumplir, se sale del for, y empieza a hacer otras instrucciones que hay debajo de este for, ¿no? Entonces, una vez explicado este for, vamos a escribir las instrucciones que va a contener este for. Entonces, lo que voy a hacer dentro de este for es utilizar mi variable precio para capturar justamente el valor de precio. Lo voy a poner en comentario para explicarlo ejecutando el programa. Lo voy a ejecutar. Entonces, esa variable precio que yo utilicé, lo que voy a hacer es capturar justamente el precio que está aquí, en esta columna. Lo que voy a hacer es usar el método que corresponde para hacer esa acción. Entonces voy a cerrar. Y lo que voy a usar es el nombre de mi JTable, que es JTable2.getValueAdd. Ya hemos visto este método getValueAdd, me va a capturar el valor que intercede entre la fila y columna que yo le ponga en estos parámetros. Entonces acá yo voy a usar el índice, acá voy a poner el índice de la fila, y como está dentro de un for, cada vuelta que va a dar, mi variable i va a sumar más 1. Eso quiere decir, como ahorita mi variable i vale 0, estaría bien que yo le ponga acá i, porque vale 0. Entonces eso quiere decir que va a capturar de la primera fila, en esta primera vuelta. Cuando llegue a dar una segunda vuelta este for, va a capturar el de la siguiente fila, y así sucesivamente. Entonces esta i está bien que vaya aquí. En el segundo parámetro, sí va a ser un valor constante. Como hemos visto, esa columna precio está en la segunda. Como el índice inicial es de 0, entonces sería acá 1. Le pongo 1 y luego punto y coma. Como esta variable precio es de tipo double, lo que yo tengo que hacer aquí es primeramente convertirlo a string, .toString, y luego de convertirlo a string, entonces voy a convertirlo a double escribiendo double.parseDouble. Este punto parseDouble tiene que atrapar este valor que devuelve mi JTable2.getValueAdd. Entonces, lo que voy a hacer es atraparlo, poniendo el paréntesis al final aquí, cerrándolo. Listo. Este valor que devuelve mi JTable2, o mejor dicho, el método getValueAdd, el valor que devuelve, tiene que estar dentro del método de la clase double. Su método es parseDouble, como lo pueden ver aquí. Entonces, una vez ya capturado el precio, hago lo mismo para cantidad. Cantidad igual, es el mismo método. Lo que va a variar solamente va a ser lo siguiente. En esta fila va a seguir siendo lo mismo, pero la columna, como hemos visto, la columna cantidad está al costado de la columna precio. Y como la columna precio está ubicado en el índice 1, eso quiere decir que solamente acá tengo que ponerle el 2, ya que es la que continúa. Entonces lo tengo que convertir a string.toString para convertirlo entero también. Si no lo convierto a string, no puedo convertirlo entero. Lo mismo para el double. Entonces voy a poner acá integer.parseInt. Este parseInt tiene que atrapar el valor que devuelve mi método getValueAdd. Por eso lo pongo el paréntesis al final de cierre. Por eso pongo el paréntesis de cierre al final. Entonces, una vez que ya tengo mi precio y cantidad atrapado, lo que voy a hacer acá, antes de escribir en esta parte, me voy a dirigir en esta parte de aquí y darle un enter y declarar otra variable de tipo double. Esta variable de tipo double se va a llamar total. Le pongo punto y coma y listo. Lo voy a usar dentro de mi for, antes de terminar mi for, aquí justamente.
Y lo que voy a hacer acá es utilizar esa variable total. Y lo que va a contener esta variable total es el resultado del precio por cantidad. Mi variable precio pongo acá, que ya tiene ese valor, y lo voy a multiplicar por cantidad. Esta variable que también tiene el valor de cantidad. Entonces mi variable total ya va a contener ese valor. Ahora, este valor, esta variable total, lo que va a hacer es lo siguiente. Voy a ejecutarlo. Voy a añadir un producto, añadir, luego irme a la pestaña cuentas. Entonces, acá yo le voy a poner 2 o 3 mejor dicho. Listo. Entonces, una vez que ya tengo el total del precio por la cantidad, esa variable total que yo almacené aquí, esta de acá, que contiene ese resultado, esta variable total, le tengo que asignar ese valor a esta celda de aquí, que es de la columna total. Entonces, para hacer eso vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir jtable2, j de mi tabla, el nombre de mi tabla, punto, el método setValueAdd. Este método setValueAdd lo que me va a permitir es capturar los valores en la celda del índice de la fila con la columna que interceda. Entonces, en este primer parámetro, yo voy a poner el valor agregar. Entonces, lo que voy a poner acá, este valor va a ser el de la variable total, que ya contiene un valor. Justamente es el resultado de la cantidad por el precio. Entonces, en este segundo parámetro, yo voy a poner el índice de la fila para que interceda con el índice de la columna, que es este tercer parámetro. Entonces, en el segundo parámetro voy a poner la i, que todavía me va a servir, porque i vale ahorita 0, y cada vez que dé una vuelta va a valer más 1. Eso quiere decir que va a seguir avanzando a la siguiente fila. Ahora, si me voy al tercer parámetro, tengo que darle un índice de columna. Si mi índice de columna de mi campo cantidad es 2, eso quiere decir que mi campo total es la que sigue, porque si hemos visto bien a la hora de ejecutar, mi columna total está al costado de mi columna cantidad. Eso quiere decir que si mi columna cantidad es 2, mi columna total va a ser 3. Yo le pongo 3 aquí y listo. Entonces mi JTable2 va a capturar el valor del total y lo va a ubicar en el índice de la fila, que es acá i, que contiene 0, y 3. Entonces en la celda donde intercede la fila con la columna, se va a insertar el valor total. Listo. Con esto ya podemos probar para ver que en esta celda sí se insertan esos valores. Entonces lo ejecutamos. Y voy a agregar dos productos. Voy a seleccionar mejorar para añadir uno. Luego panador. Lo añado. Y me voy acá a la pestaña cuentas. Y vemos que ya tenemos los dos productos. Entonces voy a poner acá 2 en cantidad. Luego doble clic en esta celda de aquí. Le voy a poner 3. Listo. Si vemos aquí, en total me tiene que aparecer el total justamente de eso. Y acá también el total. Eso quiere decir que en total me tiene que multiplicar el precio por la cantidad de sus respectivas filas. Eso quiere decir que si yo lo hago calcular me va a salir ese resultado. A ver, vamos a verlo. Hago clic en calcular. Ajá, me sale un error como pueden ver en esta parte de acá. Y es porque vamos a cerrar esta aplicación. Si nos damos cuenta acá, yo escribí acá JTable1. Y el valor, y este valor JTable1 no tiene que ser utilizado en esta parte, es JTable2. Porque el valor que yo estoy capturando es de mi JTable2 para mi cantidad. Mi JTable2 es de esta pestaña cuenta. ¿Y qué son los valores que he capturado de los productos que yo seleccioné en mi pestaña búsqueda? Es por eso que me devuelve error, porque los valores que tengo que devolver tienen que ser este JTable. Ahora, una vez ya modificado, vamos a ejecutarlo para ver que funciona. Selecciono 1, doble flan, luego mejorar 2, y me voy a la pestaña cuenta. Voy a poner 2 aquí, 3 aquí. Entonces vamos a presionar el botón calcular. Y como pueden ver, ¿sí? Me da este resultado de cada uno. Si lo multiplicamos 0.80 por 2, 1.6 me sale, está bien. Y 1.50 por 3 también está bien, 4.5. Entonces, como pueden ver, ya tenemos el resultado. Ahora, ¿qué es lo que nos falta aquí? Lo que nos falta es solamente sumar la columna total. Todos los valores que contenga esta columna total me lo tiene que sumar acá en total. Entonces, vamos a cerrar y dentro de este mismo botón, dentro del mismo botón calcular, acá, dándole doble clic puedes ingresar nuevamente. Me voy a dirigir a la última parte.
saliendo del for, o mejor dicho, dentro del for todavía. A ver, antes de entrar dentro del for voy a declarar una variable más de tipo double y que lo voy a poner total 1 para diferenciar el otro total. Entonces voy a dirigirme dentro del for y voy a escribir total 1 utilizando esa variable que declaré y le voy a decir que es igual a total 1 más, pongo el signo más, el total que capturó el valor de la primera fila. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Por ejemplo, mi total 1, acá tengo que poner total 1, ya, me da un error porque tengo que inicializar este total 1, que está haciendo una sumatoria, tengo que inicializarlo a 0, para que no me devuelva error, listo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? Mi total tiene un valor en la primera vuelta. Este total lo suma total 1, que vale 0, por eso lo inicialicé a 0. Al no tener ningún valor me da un error porque no está sumando con nada, por eso tuve que inicializarlo a 0. Entonces, este total que tiene un valor en la primera vuelta, me suma más 0. Y total 1, que es el mismo que tiene 0, ahora va a tener un valor. Por ejemplo, si mi total de acá contuviera 2, más 0 sería 2. Entonces total 1, que valía 0, ahora vale 2. Ahora, la siguiente vuelta que da el for, por ejemplo, mi total vale 5. Suma más mi total 1. ¿Cuánto valía mi total 1? Valía 2. Claro, porque este total 1 recepcionó 2. Al recepcionar 2, también este total 1, que es el mismo, vienen a ser lo mismo, porque es la misma variable declarada, automáticamente va a valer 2. Entonces, al sumar con mi nuevo valor de este total, va a sumar 7. Y ahora total 1 va a valer 7. Entonces, en la siguiente vuelta, lo mismo. Total, si vale 3, va a sumar con el último resultado que vale total 1. Si es 7, va a valer 10, porque 7 más 3 va a ser 10. Entonces, así sucesivamente. Entonces, de esta forma, si yo lo ejecuto, aún no me va a mostrar ese resultado, pero para explicarlo, por ejemplo, voy a seleccionar Roloflan, añadir y Vortex, añadir. Me voy a la pestaña cuenta. De esta forma, si yo acá le hago 2, luego le hago 4, lo calculo, lo que va a hacer acá, entonces, de esta forma, al sumarme este total que vale 1.6, lo voy a checar un poco. Entonces, este total que vale 1.6, este de acá, lo almacena acá. Y lo suma más 0, que es total 1. Entonces, eso quiere decir que va a valer 1.6 y lo almacena en este total 1. Ahora vale 1.6 y automáticamente este total 1 de acá vale 1.6. Entonces, ¿qué es lo que hace? En la siguiente fila, en la siguiente vuelta del for, lee la siguiente fila de esta tabla. Entonces, captura este total de acá. Una vez captura este total de acá, 8.0, se dirige a mi código y ve, este 8.0 lo captura en este total y lo suma al total más 1, que valía 1.6. Entonces, al sumar 1.6 más 8.0, lo que va a hacer es lo siguiente, sumarlo y valer 9.6. Y total 1 va a valer 9.6. Y así sucesivamente. Entonces, voy a cerrar esto para poder hacer que esta parte de acá, este total de acá, es un total igual, va a mostrar ese resultado total. Entonces, yo tengo que asignarle el resultado final de mi variable total 1, que es esto, fuera del for. Porque una vez que termine de hacer el for, ya contiene el resultado final. Entonces yo voy a poner el nombre en JLabel, 3, si es que no me equivoco, se llama así, set text. Entonces, este set text me va a capturar el valor que yo le ponga dentro de su paréntesis. ¿Y qué valor le voy a poner? Justamente es el de total 1. Listo. Una vez puesto esto, me devuelve un error y es porque como mi total 1 es de tipo double y mi método setText captura string, yo tengo que convertirlo a string de la siguiente manera. Ubicándome todavía dentro de mi método setText y antes de mi variable total 1 pongo string.value of. Listo. Este value of tiene que atrapar a mi variable total 1. Listo. Una vez ya convertido string mi variable total 1, ahora sí ya mi JLabel 3 va a contener este valor y lo va a mostrar. Entonces lo ejecutamos para probarlo. Voy a escribir acá, voy a adicionar un elemento, añadir, luego Vortex,
añadir. Luego me voy a mi pestaña cuenta, voy a escribir una cantidad cada uno, 2 y aquí 4. Listo, en calcular ya me tiene que sacar el total, tanto el total de cada fila como el total de esa columna. Le hago clic en calcular, como pueden ver me sale 2.4 más 8 sería 10.4 y acá está 10.4. Bueno, ahora lo que nos falta hacer es el botón eliminar y salir, que es algo más corto. Lo voy a cerrar aquí, me dirijo a mi diseño, le hago doble clic en mi botón eliminar. Y lo que voy a hacer acá es borrar su comentario y es hacer el siguiente método. Lo que voy a hacer acá es escribir modelo 2, que es justamente el que está unido a mi JTable2, punto remove row. Este remove row va a eliminar la fila de mi JTable2 del índice de la fila que yo pongo. Entonces lo que yo quiero acá es que me elimine la fila que yo seleccione. ¿Y cómo hago esto? Lo hago de la siguiente manera. Voy a escribir JTable2 dentro de mi método removeRow punto getSelectedRow. Entonces, como hemos visto, este método me devuelve el índice de la fila que yo seleccione. De esa manera voy a eliminar una fila de mi tabla. Entonces, voy a ejecutarlo. Voy a añadir esto. Luego añado esto. Me voy a la pestaña cuenta. Escribo 2. Bueno, no es necesario escribir para eliminar. Simplemente selecciono, por ejemplo, esta fila primera y hago clic en eliminar y me elimina automáticamente. Listo, ahora vamos al botón salir, que es lo más fácil. Me dirijo a mi diseño, le hago doble clic en mi botón salir y me estoy dirigiendo al evento, borro su comentario y voy a escribir el siguiente código: system.exit. Le voy a poner dentro de este punto exit un número 0 y con este número 0 estoy diciéndole que se elimine mi aplicación. Si yo le pusiera un número, otro número, significaría otra acción. Entre las diferentes acciones que tenemos, por ejemplo, solamente si ponemos otro número te puede decir que se esconda nada más, sea invisible o simplemente se elimine pero se mantiene en memoria, entre otras acciones, ¿no? Bueno, ahora con esto hemos terminado, vamos a ejecutarlo para probarlo. Voy a añadir uno nada más y luego me voy a la pestaña cuenta. Simplemente le hago clic en el botón salir y me va a permitir salir de la aplicación. Como pueden ver, funcionó. Bueno, esto ha sido todo en este tutorial.